Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les Buenos fue del días, profesora. susto? Buenos días. Espero que solo haya sido el sustito y se acabó, ¿no? Ay, Dios mío. Pues así es este show, ¿qué les digo? Bien, espero que todos se encuentren bien, que todo haya estado en orden. Saben que lo que decía, ¿no? Las noticias, que porque si hubo algunas crisis nerviosas, espero que no sea su caso, que todos estén bien. Y pues vamos a continuar como sea. Bien, ¿qué novedades tienen además de todo el show del día de hoy? ¿Preguntas, dudas, algún comentario, algo que quieran compartir antes de continuar con el tema? ¿Nada? No me recuerden, su examen sería el Unitos y corresponde o lo que va a contener el examen, pues son obviamente todo lo que son pues, parte de conceptos, todas las operaciones, ¿no? Todo lo que vimos. Ok, entonces espero que no haya ningún problema. Cheto, ya nomás preparen sus temas. Bueno, ok. Entonces si no hay más no tiene ninguna cosa más que comentar, entonces continuamos con el tema del día. Bien. Ya les compartimos en el Classroom el tema. Vamos a ver lo que es, decíamos, la representación de los sistemas en el espacio de estado. Y decíamos, bueno, todo lo que hemos visto del análisis de los sistemas, pues vimos que era a través de principalmente las ecuaciones integro-diferenciales o bien las funciones de transferencia. Y en lo que tenemos de los sistemas, que fue lo que hicimos, es como representamos todo lo que eran los sistemas el curso pasado. Pero decíamos, bueno, si tenemos un sistema, el que sea, veíamos que si llega a tener más entradas y obviamente más salidas, pues el sistema, para poder trabajar con él, si lo hacemos mediante funciones de transferencia, decíamos, bueno, pues yo requiero muchas funciones de transferencia. Ya que recuerden, la función de transferencia, pues únicamente relaciona una entrada y una salida. Y si el sistema tiene varias entradas y varias salidas, pues yo requiero una función de transferencia para cada entrada, salida. Entonces, si son 5 funciones de transferencia, pues necesito 5 relaciones, ¿verdad? Sí, que hay ahí. Dependiendo el número de quién de entradas y salidas, entonces yo necesito un número determinado de funciones. Y entre más entradas y más salidas, pues son más funciones de transferencia las que requiero. Y eso pues obviamente complica todo, hace todo mucho más complejo y se vuelve un sistema de ecuaciones demasiado enorme y difícil de manejar. Se trata entonces de ver si existe una forma de manejar la representación del sistema que me permita hacer ese control de todo lo que ocurre en el sistema, pero de una forma más sencilla, optimizada. Entonces, ¿cuál es ese sistema que me va a permitir hacer el análisis de todo lo que ocurre en mi sistema, para que yo lo trabaje de forma mucho más simple? Bueno, pues ese va a ser el hacer la representación del sistema en el espacio de estado. Ya que decíamos, la idea es de que tú, sin importar los elementos que tenga el sistema, ¿sí? Cuál sea la función,
si tiene una función que se desarrolla con muchísimas variables o con muy poquitas variables. No importa cuántos elementos haya y qué cosa contenga el sistema. Decíamos, si es algo muy, muy simple o sumamente complejo, tú lo puedes representar de la misma forma. Se trata de que sin importar el número de entradas que pudiera llegar a tener el sistema, tú lo puedes representar igual de la misma forma, sin necesidad de tener un sistema muy, muy enorme, sino con una forma muy simple. Y lo mismo, si el sistema tuviera un número muy grande o muy pequeño, igual de salidas, que sea que tú puedas igual tener un modelo muy pequeño, muy accesible, con el cual tú puedas controlar todo lo que pueda ocurrir en el sistema. De eso se trata, de que no importa si tiene muchas o pocas salidas, muchas o pocas entradas, funciones muy complejas o muy simples. No importa los elementos que formen al sistema, se trata de que tú todo esto, lo que exista, lo puedas manejar mediante un pequeño modelo, que sea una sola ecuación de estado, una. Entonces, no importa que este sistema, si yo veo las funciones de transferencia, yo pueda tener 15 funciones de transferencia, o 3, o 20, o 2, o 50. No importa el número de de funciones de transferencia que pueda tener mi sistema, yo siempre voy a tener solo una ecuación de estado. Y eso obviamente me facilita todo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que hacer alguna o llego a hacer alguna modificación o quiero hacer algo muy particular en el sistema, hacer algunas pruebas, si yo tuviera únicamente contara con las funciones de transferencia, entonces tendría yo que modificar todas las funciones de transferencia que tuvieran que ver con esos cambios o con esas modificaciones o con esas pruebas que yo quiero hacer. Y entonces seguramente se cometerían muchísimos errores, pasarían muchas cosas que yo no quiero. Y de lo que se trata es que yo tenga, si yo solo tengo esta ecuacioncita de estado, entonces yo sobre esta ecuación puedo hacer todas las pruebas, puedo hacer todas las modificaciones, puedo hacer todo lo que yo necesite sin haciendo los cambios, las pruebas y todas esas modificaciones en esta pequeña ecuación. Y eso yo sé que va a afectar absolutamente todo lo que hay en el sistema. Ya que decíamos que esta forma sí es una forma optimizada y me permite que mediante un pequeño conjunto de variables que van a ser mis variables de estado, sí que sea un pequeño conjunto de variables del sistema, yo pueda obtener esta ecuación de estado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se trata de que veamos métodos con los cuales yo puedo, a partir de todo lo que compone al sistema, poder llegar a tomar solo un pequeño conjunto de esas variables, que esas van a ser mis variables de estado. Con esas variables de estado yo voy a formar este vector de estado, por lo tanto ya tengo definido el estado con el cual yo voy a poder controlar todo lo que ocurre en el sistema y este estado lo voy a representar mediante una sola ecuación de estado. Por eso la clase pasada mencionábamos que era muy importante que no solo es una cosa semántica, sino es una cuestión de concepto que debe quedar perfectamente claro. Es estado, decíamos, no lleva una S porque no son muchos, es un solo estado que se forma por, puede ser por un cierto número de variables de estado. Por eso no son variables de estados, porque no representan estados, representan un estado. Este es un conjunto. Las variables conforman un estado, el estado que tiene el sistema.
Entonces el sistema tiene un solo estado. El sistema no puede tener muchos estados, sino un solo estado que representa todo lo que tenga el sistema. En este estado que yo estoy tomando, se forma por cierto número de variables de estado, que es un pequeño conjunto de las variables que pueda haber en el sistema, en el cual en toda esta ecuación de estado voy a tener a ese estado, que son ese pequeño conjunto de variables, va a estar contenido todas las entradas que pueda tener el sistema y todas las salidas que pueda tener el sistema. Todo eso va a estar contenido en una sola ecuación de estado, una sola ecuación de estado. ¿Sí? No son muchos estados ni muchas ecuaciones de estado, es una sola ecuación de estado, una, porque es un solo estado, es una sola ecuación. Debe quedarles bien claro, es una sola ecuación de estado, una, solo es un estado. Lo repito mucho, yo sé que a lo mejor ya los aburrí, pero esperaría que lo entendieran perfectamente, que se les quede perfectamente claro. Es un estado, es una sola ecuación de estado, una, que representa el sistema con todo lo que tenga. No importa que tenga muchísimos elementos, que sea un sistema súper complejo, seguirá siendo una ecuación de estado. Así sea el sistema más simple que pueda existir, seguirá siendo una ecuación de estado. Una, solo una ecuación de estado. Es un solo estado que representa al sistema. No importa qué hay en el sistema, es un sistema, un estado, que lo voy a ver representado en esta ecuación de estado. ¿Sí? Un sistema no puede tener muchos estados ni muchas ecuaciones de estado. Cada sistema, sin importar qué tan complejo sea, solo puede estar representado por un estado que yo lo voy a modelar en forma de ecuación de estado. Una sola ecuación representa un estado, que es el estado del sistema. ¿Ok? No importa las características del sistema, es un estado, una ecuación de estado. Eso debe quedarnos súper claro. ¿Ok? Entonces no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta, algo que comentar. Nada. Sí, es el concepto. Ese es el concepto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Al menos en el concepto en general. Al menos Sí, díganme profesora. si sí o si no. Sí. Sí, maestra. Sí, profa, todo bien. Ok. Porque ese es el concepto. Ahorita vamos a ver cómo hacemos todo el show matemático para poder hacer esta representación. Pero el concepto es ese, que sin importar todo lo que haya en el sistema, que sea muchísimos elementos, yo solo voy a obtener un estado y una ecuación. Se los digo porque muchas veces ustedes igual van a hacer uso de, a lo mejor van a ir al MATLAB, van a hacer uso de eso para obtener todo lo que ustedes quieran y resulta que aunque usen la paquetería me empiezan a inventar unas cosas bien geniales. Entonces tengan mucho cuidado. Sí les recomiendo que vayan viendo ya todo lo que es la aplicación de MATLAB, explórenla, sería muy bueno para hacer todas las operaciones que hemos hecho, para hacer las operaciones con matrices, eso les puede auxiliar muchísimo para que hagan las operaciones correctas y verifiquen lo que están haciendo. Para cada una de de los elementos que vamos a analizar en el curso, hay aplicaciones. Entonces, el mismo MATLAB o el MATCAD o si van a usar LabVIEW o si van a usar C o si van a usar cualquier paquetería que quieran,
tienen aplicaciones específicas para todo esto que tiene que ver con el control. Entonces, si van a hacer uso, investiguen programas, ya hay programas ya hechos, vean en los tutoriales y todo, ya hay toda, tienen en la paquetería todo lo que necesitan para hacer todas las operaciones, todo lo que vamos a ver. Entonces, de qué se trata todo lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues la idea está en que yo les explique cómo obtienen los elementos, de dónde van a sacar todos estos elementos de los que estamos mencionando aquí, ¿sí? Una vez que tengan un sistema, ¿cómo hago para identificar todo esto que requiero identificar en el sistema y cómo puedo identificar todos los elementos con los cuales voy a formar esta tal ecuación? Eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver diferentes sistemas. Si ustedes ya ojean un poquito las notas, van a ver que ahí hay un montón de problemas ya propuestos. Sería muy bueno que me ayudaran investigando las ecuaciones, las representaciones de esos sistemas. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con eso. Se trata de que una vez que tú ya tienes todo lo que ya sabes, las funciones de transferencia o las ecuaciones de esos sistemas, bueno, veamos cómo a partir de todo eso pueden llegar a obtener esta ecuación de estado. ¿Ok? Pero necesitamos material. Entonces es bien importante que investiguen el material. Si no investigan el material, no tienen el material, pues no vamos a poder hacer el desarrollo. ¿Sí? Entonces ya tienen ustedes ahí sus notas, en sus notas vienen muchos ejercicios. Por favor, pues ya busquen las ecuaciones. Necesitamos ecuaciones para poder trabajar. ¿Ok? Las ecuaciones de los sistemas. Y ya después nada más veremos cómo se hace a partir de esas ecuaciones, cómo podemos obtener esta ecuación de estado. Bien, entonces vamos a ver las notas, vamos a abrir las notas y vamos a comenzar a trabajar lo que hay. Entonces vamos a ir aterrizando. Todo esto que nosotros ya explicamos acerca de el concepto muy básico que acabamos de dar, pues ya saben, siempre tratamos de que primero pues quede claro el concepto de lo que estamos hablando y ya después podamos pues ya ir aterrizándolo para darle la formita. ¿Ok? Recuerden, yo aquí no les estoy inventando nada, no estamos inventando el hilo negro, no estamos inventando ninguna cuestión que no exista. Todo existe, todo está en cualquier libro. Véanlo, chéquenlo. Aquí explicamos una forma. En los libros hay 25 formas más. No hay una sola forma de obtener la representación en las variables de estado. Hay muchas formas, hay muchos modelos que pueden obtener. Depende del sistema, depende de qué quieras o qué libro uses. Obviamente vas a ver 700 formas de hacer la representación. El asunto está en que apliques el método que quieras, pero que lo apliques bien. Eso es todo. El método que apliques corresponde al concepto que ya dimos, de que no importa qué haya en el sistema, es una sola ecuación de estado. Eso es todo. Cómo la obtengas, como quieras. Cómo hagas la asignación, como diga tu método. Ahí sí no es lo que tú quieras, es lo que diga el método. Entonces aplica el método. Hay muchos métodos, usen el método o los métodos que quieran, pero aplíquenlo bien. No me importa qué método usen, solo que lo usen correctamente. ¿Ok? Y acuérdense, sobre todo para cuestión de los exámenes y demás, pues sí deben quedar perfectamente justificado. Cualquier cosa que brota de la nada y no me dices por qué llegas a la conclusión o por qué obtuviste las cosas, pues mal. ¿Sí? Entonces, por aquello de que luego nomás copian cosas de cualquier libro y sin justificación y nomás brota de la nada. Todo lo que brota de la nada, pues ya saben que siempre se va a tachar. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo para su examen de lunitos. Debe venir todo el procedimiento.
de todo lo que hagan. Y si llegan a alguna conclusión de algo, la conclusión pues debe estar justificada. Todo lo que no se justifica, pues tache. Entonces, así es, sobre todo con la parte de ejercicios. Los conceptos, bueno, pues los conceptos son conceptos, ahí no hay mucho que hacer. Bueno, ok, entonces aquí pues ya ustedes ya pueden leer, aquí viene todo lo que son la parte de los conceptos, ya con sus palabritas domingueras. Todo esto no es más que lo que ya explicamos, ¿verdad? Solo que aquí pues ya con explicado son los conceptos formales. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que de qué se trata todo lo que vamos a hacer. Bien, para poder hacer la representación de un sistema en variables de estado, es muy importante que podamos nosotros representar esos elementos del sistema. Los elementos del sistema, lo que son mis variables esas variables de estado, que era ese pequeño conjunto, ¿verdad? De variables del sistema, que son las que vamos a utilizar como base. Las vamos a escribir como X. Entonces, cuando yo digo que es X1, X2, X3, X lo que sea, estas X en mi ecuación de estado, estas X son las variables de estado. ¿Ok? Entonces, si en mi sistema yo tengo, pues es que mire, es un sistema mecánico donde hay, pero velocidades y desplazamientos, ¿qué crees? Y fuerzas, híjole, ¿qué crees? Yo no voy a manejar velocidades y fuerzas y desplazamientos así, sino yo les voy a llamar, ¿quién? Les voy a llamar X. Entonces, para mí esas velocidades y desplazamientos van a ser X1, X2, X3, X4, X lo que sea. Si estamos hablando de temperaturas y flujos térmicos, pues van a ser igual X1, X2, X3. Si estás hablando de niveles y flujos hidráulicos, son X1, X, o sea, no importa quién sea, no importa la naturaleza del sistema. Tú vas a hablar de quién, de variables de estado y tú te vas a dar cuenta que estás hablando de puras variables de estado. ¿Por qué? Porque las únicas variables que existen en el sistema son X con un subíndice. ¿Ok? Esa es mi representación de esas variables de estado. Cada una de esas variables de estado que representan a mi sistema les vamos a llamar X. ¿Sí? Sin importar cómo se llamen, les voy a cambiar el nombre. Y si en algún lado deberé yo anotar quién es cada una. Entonces voy a poner, pues mira, X1 es esta temperatura. X2 es esta temperatura. X3 es este flujo térmico. X4 es otra cosa. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es lo que está representando. Entonces yo debo saber quiénes son. Pero en lugar de llamarles como se llaman en el sistema, yo voy a asignarles un nombre y el nombre que les voy a asignar para manejarlo en mi ecuación de estado van a ser X. Pues cada una de las variables de estado van a ser X. Bien. Y con esas X, pues yo voy a formar mis ecuaciones. Para formar llegar a formar mi ecuación de estado, es muy importante que yo represente estas ecuaciones que voy a empezar a utilizar, que les vaya dando yo esta forma para que me ayuden a formar mi ecuación de estado. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Ya dijimos, todas y cada una de estas X son las variables de estado del sistema, que es el pequeño conjunto de variables que yo voy a elegir del sistema. Acuérdense, estas X no son todas las ecuaciones que aparecen en el sistema, sino son solo un pequeño conjunto. Entonces, ese pequeño conjunto de variables son estas, y por cada una de ellas, yo debo empezar a establecer una ecuación
con la cual voy a formar la ecuación de estado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con cada una de estas? Por cada una de mis variables de estado, voy a establecer una ecuación que se va a definir a partir de su derivada, porque aquí, si ustedes ven, dice aquí una X con punto. Este puntito que está aquí en la parte de arriba de cada una variable indica que son derivadas. Entonces yo debo establecer esto, una ecuación que representa, entonces si voy a hablar de la variable x1, deberé representar la derivada de x1, y para establecer esta derivada de x1 debe estar en función de todas las variables de estado que haya. Entonces digo, ok, la derivada de x1 debo estar en función de quién, de todas las variables de estado, todas. También debe aparecer en función de quién, de todas las entradas que tenga el sistema. ¿Ok? Entonces, si el sistema tiene 1, 2, 3, 5, 10 entradas, aquí deben aparecer. Y también debe estar en función del tiempo. ¿Ok? Luego, si ahora voy a escribir la ecuación, o quiero obtener la ecuación que describe a x2, entonces ahora para mi variable x2 también debo escribirla en función de la derivada de x2, y esa derivada de x2 también va a estar en función de quién, de todas las variables de estado y de todas las entradas y del tiempo. Si hay una x3, igual deberé escribirla o definirla en función de todas las variables de estado y de todas las entradas y del tiempo. Así todas y cada una. Entonces, todas las variables de estado que tenga el sistema, deberé definirlas de la misma forma. ¿Ok? En base a su derivada. Y esa derivada deberá estar descrita en función de quién, de todas las variables de estado, todas las entradas y el tiempo, todas. Entonces debo establecer una ecuación como estas para cada una de las variables de estado que aparezca, que tenga yo en mi sistema. Sí, acuérdense, ya establecí de todas las variables que hay, consideré un pequeño conjunto, que esas van a ser mis variables de estado, y por cada una de estas variables de estado debo establecer una ecuación en la cual tenga todos estos elementos. Bueno, una vez que tenemos eso, dicen, bueno, a ver, aquí ya tengo las variables de estado y tengo las entradas, pero resulta que un sistema pues no solo tiene variables del sistema y tiene entradas, también hay salidas. ¿Y la salida, dónde aparece la salida? Bueno, pues también voy a tener que obtener ecuaciones de salida. Entonces, ¿cuántas salidas tiene el sistema? Por cada salida que tenga el sistema, pues también yo voy a tener que establecer una ecuación por cada salida. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues veo, esta salida, también la función de salida debe estar descrita en términos de quién, de todas las variables de estado, nuevamente, todas las variables de estado y las entradas y el tiempo, ¿ok? Que hay otra salida, esa otra salida también debe estar descrita en función de quién, de todas las variables de estado, todas las entradas y el tiempo. ¿Que hay más salidas? Bueno, pues por cada salida voy a determinar la ecuación en los mismos términos. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos con los cuales yo voy a formar mi ecuación de estado más adelante. ¿Sale? Entonces, el concepto es ese. Dices, ok, hay que determinar ese pequeño conjunto de variables de estado, y por cada variable de estado voy a determinar una ecuación que tenga esta forma. Luego voy a considerar y voy a observar cuántas salidas tiene el sistema, y también voy a establecer ecuaciones que tengan
todos estos elementos, ¿vale? Si ustedes ven, pues son los mismos elementos que forman, ¿verdad? Pero obviamente la relación que hay con respecto a las variables de estado o con respecto a las derivadas y con respecto a las salidas, pues obviamente son relaciones diferentes, pero debo considerar esos mismos elementos. Bueno, luego, una vez que ya tengo eso, ¿qué voy a hacer con esas variables? Bueno, vamos a ver. Una vez que yo tengo estos elementos de los cuales estábamos hablando, que son las variables de estado, las entradas y las salidas, ¿qué voy a hacer con todas esas variables? Todas esas son variables. Bueno, pues con todas las variables voy a formar vectores. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya identifiqué todo lo que son las variables de estado, que dijimos que son las X, con todas esas variables de estado, yo voy a formar lo que es el vector de estado. Este es el vector de estado, las voy a escribir en forma de vector, mis variables de estado, y con eso formo el vector de estado. Luego, ¿qué voy a hacer con todas las entradas que aparezcan en mis ecuaciones? Ah, pues con esas entradas voy a formar, pues, el vector de entrada. Ok, y luego, ¿y con todas las variables de salida que voy a hacer? Pues también voy a formar un vector de salida, ya que todas estas son variables. Variable de entrada, variable de estado, variable de salida y variable de estado. Entonces, con todas mis variables voy a formar vectores. ¿Ok? Entonces, una vez que vaya yo dándole forma a tenga yo todas esas ecuaciones con las cuales voy a partir para formar mi modelo. ¿Cómo voy a ir formando el modelo? Bueno, pues observando estas variables y dándole forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir haciendo grupos, ¿verdad? Conjuntos de elementos. Entonces, una vez que tenga yo todas esas, aparezcan todas mis variables de estado, las voy a formar las voy a juntar en un vector. Cuando tenga yo todas mis entradas, las voy a formar en un vector, y cuando tenga yo todas mis salidas, las voy a formar igual en un vector. Las voy a conjuntar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con las variables del sistema? Formar vectores. Bien. Una vez que tenemos eso, dices, bueno, ok, ¿y cómo voy a irle dando forma a todo? ¿Cómo qué forma deben tener las ecuaciones? Entonces decíamos, ok, estas ecuaciones decíamos que vamos a ir formando, decíamos que dijimos, estas derivadas, debo escribirlas en términos de quién, de todas las variables de estado, de las entradas y del tiempo, ¿qué forma deben tener? ¿Cómo voy a ir formando esas ecuaciones? Ya vi qué elementos deben contener, pero ahora, ¿qué forma deberá tener la función? Ah, pues las funciones se trata de que yo las escriba en esta forma. ¿Ok? Entonces ustedes observan aquí que tiene. Ah, pues aquí observo. Ah, mira, está X1. Ya sea que las puedo yo escribir en Laplace, recuerden que sobre todo para todo el manejo en control, nosotros no trabajamos tanto en tiempo, sino en Laplace. Estas mismas ecuaciones que voy a describir aquí, también podrías escribirlas en tiempo si lo prefieres, ¿ok? Y deberán tener exactamente la misma forma. Entonces puedes partir a escribirlas en tiempo y después pasarlas a Laplace para que sea más fácil el manejo o como tú quieras. Pero los elementos y la forma sigue siendo la misma. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos? Todas estas ecuaciones debemos obtenerlas a partir de quién. Dices, ok, si voy a describir la primer variable que es x1, voy a describirla a partir de su derivada. Por eso vemos aquí que está S por X1. ¿Por qué? Porque S por X1 o X1 por S,
por si le quieren cambiar el orden, ¿verdad? Esto es ¿quién? Esto es una derivada, pero escrita en Laplace. Lo mismo voy a hacer con todo lo demás, ¿verdad? Con x2, x3, x4, etcétera. Entonces, si tenemos tres variables de estado, pues necesito tres derivadas. Entonces, son tres derivadas o cinco derivadas o las que sean. ¿Ok? Una por cada variable de estado. Entonces, es igual, ya sea que le escriba en Laplace o le escriba en tiempo. Y lo mismo, ¿verdad? Sería x1, x2, x3. Si fueran tres, puntito, tres derivadas. Luego, estas ecuaciones, una vez que ya tenga yo identificadas estas derivadas, pues simplemente voy a ir ordenando los elementos y deberán aparecer así. Ya que decíamos, cada una de estas derivadas debe estar expresada en términos de quién, de todas las variables de estado. Entonces ustedes ven que aquí aparece x1, x2, x3, hasta xn. Y obviamente, dependiendo de la relación que guardan cada una de las variables de estado con respecto a la primer variable, pues obviamente aquí se va a ver esa relación, que es el coeficiente que acompaña cada una de las variables. Ahí es donde eso me va a indicar qué relación tiene cada variable con respecto a la primer variable de estado. Si veo yo en la segunda variable de estado, también va a estar en función de x1, x2, x3, etcétera. Y también va a tener algún coeficiente. Ese coeficiente igual que me está indicando cuál es la relación que tienen todas las variables ahora con respecto a la segunda variable de estado. Entonces, si nosotros observáramos los valores, pues vamos a ver que los coeficientes, ¿verdad? Por ejemplo, este primer coeficiente que afecta a esta primer variable, a la variable x1, pues va a ser diferente. ¿Por qué? Pues porque obviamente la relación que guarda x1 con respecto a ella misma, o bien x1 con respecto a la otra variable, o bien con respecto a la siguiente variable, pues obviamente no es la misma relación. Y aquí es donde yo voy a observar que estos coeficientes es muy probable que sean muy diferentes. Lo mismo ocurre con las demás variables. Cada variable, por eso tiene un coeficiente específico. ¿Por qué? Porque se indica cuál es la relación que guardan cada una de las variables de estado con respecto a cada una de ellas, ¿no? ¿Cómo se define? ¿Cuál es la relación que existe entre todas las variables de estado con respecto a cada una de estas variables de estado? Entonces, es lo que se va a observar aquí. Luego decíamos que además de la relación que hay entre las variables de estado, también la relación de quién, pues de las entradas. Y lo mismo, cada una de estas ecuaciones ustedes observan que aparecen aquí las entradas. Pues va a aparecer U1, U2, U3, dependiendo el número de entradas, ya que pueden ser varias entradas. Puede ser una o varias entradas en el sistema, dependiendo del sistema, ¿no? Entonces, lo mismo que vamos a observar, que viene cada una de las entradas que pueda tener el sistema y dependiendo de la relación que guardan las entradas con respecto a cada una de las variables de estado, pues obviamente van a ir presentando algún valor de coeficiente que afecta a cada entrada, porque va a depender de la relación que guardan con cada una de las variables de estado. Entonces, esta es la forma que vamos que debemos formar de cada una de estas ecuaciones para poder llegar a formar mi ecuación de estado. Entonces, para llegar a la ecuación de estado, yo debo formar estas relaciones, ya sea que las defina en términos de Laplace o las defina en términos de tiempo. Si ustedes observan aquí, van a ver que tiene exactamente la misma forma
aunque lo escriban en tiempo. ¿Qué tenemos aquí? Igual, todas y cada una de las variables de estado afectadas con un coeficiente. Y ese coeficiente y esas variables de estado que aparecen aquí van a ser las mismas que vamos a ver aquí. Entonces, no importa cómo lo representen, van a observar la misma forma. Lo mismo va a ocurrir la relación que hay entre las entradas y las variables de estado. Estos coeficientes y estas entradas que hay aquí, las voy a ver igual representadas en tiempo, si es que lo hacen en tiempo. Entonces, no importa si lo hacen si hacen la representación de las ecuaciones en tiempo o bien en Laplace, al final las variables, la relación que hay entre variables, con sus coeficientes que tienen y la relación que guardan con cada variable de estado va a ser la misma. Entonces podemos partir de mi representación en Laplace o la representación en tiempo para poder obtener estas ecuaciones. ¿Ok? Eso es importante. Bien. Una vez que ya tenemos estas formas, si ustedes observan estas formitas, ¿qué se les ocurre que podrían hacer con todo esto? ¿Cómo de qué tiene forma? ¿Qué les recuerda? ¿Les recuerda algo? ¿Algo que hayamos visto? ¿Qué podrían hacer con estas ecuaciones? ¿Podrían simplificarla de alguna manera? Vean los elementos y díganme, ¿qué se les ocurre? A ver, alguien, levante su manita. ¿Qué piensa cuando ve todo esto? ¿Podrían escribirlo de alguna forma más simple, usando la formita, utilizando la forma que tiene como base? ¿No hay nada que les inspire algo para no manejar estas ecuaciones así, el chorro de ecuaciones así separadas? Se ¿Alguien? puede escribir como matriz. Ah, ya, como matrices. Ujú. Pues sí, si ustedes ven, tenemos elementos. Ah, tengo estos elementos, mira. Ah, y de hecho tienen hasta nombre. Entonces ya hasta por el nombre yo podría ver qué puedo hacer con ellos, claro. Entonces yo puedo formar aquí una matriz con los elementos A, pero aquí tengo elementos B. Ah, pues a lo mejor también podría escribir yo una matriz con elementos B y ya con eso podría empezar a tomar forma todo. Bien, entonces como ven, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comenzar a formar nuestras ecuaciones, ya que vimos que dice, mira, una vez que tienes tus ecuaciones, lo habíamos mencionado, pues puedes comenzar a formar, ¿quién? Vectores, ¿no? Entonces, con todas las variables de estado, forma el vector de estado. Con todas las variables de entrada, forma el vector de entrada. Y con todas las de salida, pues forma un vector de salida. Entonces, si yo formo esos vectores aquí, si yo tomo todas las variables de estado que hay aquí y formo un vector, entonces solo me quedarían, ¿quién? Todos estos coeficientes solitos, ¿verdad? Sumándose. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con estos coeficientes? Voy a poder formar aquí una matriz que multiplique al vector de estado y con estos también voy a poder formar una matriz que multiplique al vector de entrada. Y si tuviéramos la forma de la salida, pues también tendría a esta, solo que serían, si sigo el orden, si esta en lugar de las derivadas fueran las salidas, entonces aquí, en lugar de los coeficientes A, ya están aquí los A y los B, entonces
sería C, y los que tienen que ver con las entradas serían los coeficientes D. Y con eso tendría mi ecuación de salida. ¿Ok? Ya que tendría la misma forma las ecuaciones de salida. Pero ya en lugar de derivada, aquí serían Y1, Y2, Y3. La forma esta es la misma. Ya nada más cambiaría las A's por C's, las B's por D's, ¿verdad? Y tendría yo la forma correspondiente. Bien, entonces vamos a ver aquí. Entonces puedo cambiar la notación y entonces uso la notación matricial. ¿Cómo me queda? Simplemente lo escribes como X con puntito. Para todo nuestro manejo, ¿verdad? De la notación en el espacio de estado, pues no usamos la derivada así, sino usamos las X con punto. Y esas X con punto, pues ya me están diciendo que esa es la derivada. Y me está indicando que estoy hablando de la representación en el espacio de estado. ¿Ok? Entonces es muy importante que usen la notación. Entonces aquí que vamos a usar esta notación que son las X con puntito, que significan las derivadas de todas y cada una de las variables. Entonces decíamos estado, dijimos con las variables de estado que formas un vector. Aquí está el vector, solo que este vector es ese vector donde están, que se forma por todas las derivadas de las variables de estado. Luego dijimos que con esas variables de estado se forma un vector, ¿verdad? Aquí está el vector, que es el vector de estado. Aquí está mi vector de estado. Y luego se forma también el vector de entrada. Aquí está mi vector de entrada. Y entonces, como ya lo veíamos aquí, pues ya tenemos, ¿verdad? El vector de estado que se forma con todas las variables de estado que están afectando a todas las ecuaciones. Entonces, para poder obtener cada uno de estos términos, ¿qué tendría yo que hacer? Pues multiplicar ese vector por una matriz que se forme con los coeficientes de todas estas que afectan a cada una de las variables de estado para formar formar esta matriz. Y si yo multiplico, ¿verdad? Esta matriz con estos coeficientes por el vector de estado, pues voy a obtener los valores que teníamos aquí inicialmente. Luego lo mismo voy a hacer con los otros elementos que eran los que afectan a las entradas. Entonces, con todas las entradas que voy a hacer, pues voy a formar un vector que es el vector de entrada. Y obviamente va a multiplicarse por ¿quién? Pues por la matriz, donde voy a poner los coeficientes que están afectando a todas las entradas. ¿Vale? Que son estos que están aquí. Bien. Entonces, una vez que yo tenga o que yo obtenga todas mis ecuaciones y las pueda escribir así, ya sea en esta forma, en Laplace, o las pueda yo escribir en esta forma, ¿sí? Las ecuaciones del sistema que quiero yo analizar. Una vez que las puedo escribir en esta forma, debo darles esta forma, ¿ok? Deben quedar en términos de quién, de todas y cada una de las variables de estado, de todas las entradas, ¿ok? Y debo definir obviamente derivadas, ¿ok? Entonces, una vez que le doy esta forma, ya sea que lo maneje yo en tiempo o las maneje en Laplace, una vez que les doy esta forma, simplemente ya con mis ecuaciones escritas así y ordenadas. Por eso es importante el orden. Escribo las ecuaciones así, la primera variable, la segunda variable, así está la última variable. Acomodo los términos en la ecuación igual, ¿a partir de quién?
de la primer variable, segunda variable, tercer variable, etcétera. Luego primera entrada, segunda entrada, Ya que acomodé todos los elementos en mis ecuaciones siguiendo el orden, ¿sí? Si ven, cualquiera de las representaciones tiene el mismo orden, ya que acomodé todo en orden. ¿Por qué? Porque si no las acomodan en orden y las ponen en cualquier orden, las van a tener que acomodar de todos modos en orden. ¿Por qué? Porque para que yo pueda formar mi ecuación de estado y darle esta forma matricial, es muy importante el orden. Recuerden ustedes que sobre todo si yo empiezo a intercambiar filas y columnas en desorden, se pueden generar problemas. Recuerdan que hay operaciones para las cuales el orden es importantísimo y si cambian el orden, cambian los resultados, cambian signos y cambian cosas, entonces se va a alterar si empiezan a inventar cosas raras y ponen las cosas como caiga. Por eso es muy importante, por eso cuando hablamos de las operaciones de matrices, fuimos muy específicos en el orden. El orden, en este caso, de los vectores que forman a las matrices, debemos colocar los vectores en el orden correspondiente. Si invierten el orden y lo ponen como caiga, eso va a ser un problema. Puede alterar muchos de los resultados y de la interrelación que hay entre los elementos del sistema. Entonces tengan mucho cuidado. Así como el orden lo elegimos de forma correcta en función de las variables de estado, que hay que hacer igual la correcta asignación primero de esas variables de estado para que las escribas en el orden correspondiente, igual las entradas en el orden correspondiente, ya que tengo todos estos elementos bien determinados de forma muy correcta, hay que escribirlos en las ecuaciones de forma ordenada, ¿sí? Siguiendo el orden que indica aquí. ¿Para qué? Para que después ya nada más tomes los coeficientes, los observas, los copias y los pegas para formar, ¿sí? Esta matriz, la matriz de los coeficientes A y la matriz de los coeficientes B, para que todo vaya en orden. Porque si los revuelves, quién sabe qué va a pasar. Entonces ten mucho cuidado de no revolver nada. ¿Sí? Si a la hora de pasar aquí los elementos los colocas de forma incorrecta, entonces ya estás cambiando las relaciones que tienen con las variables de estado o bien la relación que tienen con las entradas. Entonces ya estás cambiando el sistema, ya que este sistema, cada sistema tiene una relación específica entre variables de estado y sus coeficientes y la entrada y sus coeficientes con respecto a cada una de las variables. Y si tú estás aquí cambiando el orden, invirtiendo el orden, entonces ya estás cambiando la relación que guardan las variables de estado con respecto a cada una de sus derivadas, o bien estás cambiando la relación que existe entre las entradas y las variables de estado. Entonces ten mucho cuidado. Al cambiar aquí del lugar cualquier elemento, estás cambiando las relaciones, por lo tanto estás haciendo una representación que no corresponde al sistema que estás representando. Por eso es muy importante el orden, obtener las ecuaciones con orden, identificar correctamente cada variable de estado y escribirla en orden, cada una de las entradas y escribirla en orden dentro de la ecuación, y así cada una de estas ecuaciones, para que tú entonces puedas agrupar aquí los elementos de forma correcta. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces tú sigue, una vez que ya tengamos ecuaciones y que empecemos a trabajar con ellas, para eso tienen aquí las plantillitas, simplemente identifica, copia, pega, así como lo ves, ¿sí? ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es X tal, ¿Quién es entrada 1, entrada 2, tal? Las escribes en cada caso. Y luego, ¿qué coeficiente le toca a cada una?
Obsérvalo bien. Y una vez que ya tienes correctamente identificado eso, ahora, ¿quién es cada una de las variables? ¿En qué orden van? Las entradas, ¿en qué orden van? ¿Verdad? Aquí las derivadas, ¿en qué orden van? Y luego, cada coeficiente, ¿dónde le toca? Entonces ya no hay duda, ya no deben tener duda. Aquí está, identifican. ¿No saben quién es quién? Aquí tienes tu plantilla. Si lo tienes así o si la tienes así, identifica. ¿Quién es X1? Ah, pues ese es su coeficiente. Ah, ¿quién es X2? Es esta. Ah, pues este es su coeficiente. Entonces, ¿dónde va? Ah, es que este es X, esta es A22. Entonces, si lo pones en el lugar de A12, pues va a estar mal. Si es A22, ponlo donde le corresponde A22. Entonces, ahí está la identificación para que sepas exactamente en dónde poner cada elemento. Aquí está, dónde colocar cada elemento. ¿Ok? Lo mismo en la ecuación de salida. ¿Sí? Para la ecuación de salida. Esta, acuérdense, para la ecuación de salida, pues lo mismo. ¿Qué elementos serían los C? Que serían los afectados por X, ¿verdad? Por las variables de estado. ¿Quiénes son los D? Que serían los afectados por quién? Por las entradas. Entonces lo mismo, escríbelos, identifícalos, los coeficientes y los pegas en su sitio. Bien, entonces todo hay que tener mucho cuidado. Y una vez que tenemos eso, bueno, pues lo podemos describir de la siguiente manera. Es una cosa muy simple. Una vez que ya tenemos nosotros esta, esta representación, ya juntamos todos los elementos así. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues muy simple. Vamos a presentarles los elementos. ¿Quiénes son los elementos? Esta, esta, esta representación que está aquí, esto es lo que se le llama la ecuación de estado. Esta. Esta es mi ecuación de estado. ¿Ok? Esta. Entonces, cuando hablamos de que es una sola ecuación de estado, es esta. A lo mejor me dicen, maestra, creo que no sabe contar, ahí hay dos. Sí y no, porque esta es una sola ecuación de estado que representa todo lo que hay en el sistema. ¿Por qué digo que porque es una sola ecuación de estado? Porque la ecuación de estado se representa por medio de las matrices A, B, C y D. Estas cuatro matrices son las que representan el estado del sistema. ¿Ok? Esas cuatro matrices representan el estado del sistema. ¿Quién es el estado del sistema? Este es el estado del sistema. Es un solo estado. Entonces, como ven, es una sola ecuación de estado, en la cual aparece un solo elemento A o una sola matriz A, una sola matriz A, era una sola matriz B, aquí está, una sola matriz C, aquí está, y una sola matriz D, una. Por eso, aunque aparentemente aquí sean dos ecuaciones, es una sola representación que tiene una sola matriz de cada tipo. ¿Ok? No puede aparecer aquí varias matrices A, varias B, varias C y varias D, porque eso no existe. ¿Sí? Entonces decíamos, esta es la ecuación de estado. Una sola ecuación de estado que presenta solo una sola matriz de cada tipo. Entonces son solo estas cuatro matrices son las que forman la ecuación de estado. Entonces no puede aparecer más ecuaciones que estas. Si aparecen, no, pues es que dicen, es que es una B, una A y tienes dos Bs
Ay, y tiene 5 Cs. Ay, y 4 Ds. No. Si tienes esto no es ecuación de estado. Entonces está mal. Aprende a contar. No puedes tener todas esas matrices. Solo puedes tener una matriz de cada tipo. Una A, una B, una C y una D. Una sola matriz de cada tipo que forman la única ecuación de estado que puede representar al sistema. Una sola ecuación de estado. ¿Sí? Dijimos, esta única ecuación de estado que está formada por estas 4 matrices, solo estas 4, no más, solo estas 4 matrices, esas se obtienen ¿de dónde? De todos los elementos que vienen en mi sistema. Entonces puede ser que el sistema tenga ¿quién? Ah, pues es que el sistema tiene 25 entradas, no importa, es un solo vector de estado y es una sola un solo vector de entrada y una sola matriz de entrada. Una sola matriz que tiene 700 elementos la matriz, pues sí, pero es una matriz y es un vector. Es que tiene 500 variables de estado. No importa, es un solo vector de estado y una matriz de entrada. No, maestra, pero es que tiene 500 salidas. No importa, igual es un solo vector de salida el que tiene el sistema, ¿ok? Entonces, no importa cuántos elementos haya. Por eso si ustedes observan esta ecuación, ¿qué elementos tiene? Pues los que ya mencionamos. Tiene vector de estado, que es esta x de t, es el vector de estado. Es el mismo vector, ¿verdad? Mismo vector, es el vector de estado del sistema. Aquí aparece el vector de entrada, es el mismo vector de entrada. Es un solo vector de entrada, entonces el vector de entrada que pongan aquí es el mismo que van a poner aquí. Es un solo vector de estado, el vector de estado que pongan aquí es el mismo que van a poner aquí. Es un solo vector de salida, entonces el vector que pongan aquí es solo un solo vector con todo lo que corresponde ya. Estas X con puntito pues corresponden a quién? Al vector de estado, solo que con puntito. ¿Ok? Entonces no pueden tener cosas diferentes. Tengan mucho cuidado. Por eso hay que contar correctamente. ¿Sí? Esta es la ecuación de estado que va a estar formada únicamente por estas 4 matrices. Ninguna cosa más, solo esas 4 matrices. No pueden aparecer varias matrices más. Ninguna de estas puede aparecer 5 veces o 10, no. Una sola A, una sola B, una sola C y una sola D. No más, porque es un solo estado, una sola ecuación de estado en la cual está contenido todo lo que puede existir en el sistema, todo lo que pueda haber en el sistema, no importa cuántas chácharas hay en el sistema, todo lo que haya, todo esto, solo se va a representar en forma de matrices y vectores. Entonces, mi ecuación de estado, ¿qué es lo que tiene? Matrices y vectores. ¿Sí? Matrices A, B, C y D. Y los vectores son el vector de estado, el vector de entrada y el vector de salida. Es lo único que vamos a tener en mi ecuación de estado. Un solo vector de estado, un solo vector de entrada, un solo vector de salida, una sola matriz A, una sola matriz B, una sola matriz C y una sola matriz D. ¿Ok? Si aparecen más, está mal.
¿Ok? Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Y todo esto lo pueden obtener usando su paquetería, ya que la paquetería les permite obtener el modelo del espacio de estado para los sistemas, siempre y cuando pues, sepan usar los programas, ¿verdad? Entonces investiguenle, ¿no? Hay un chorro de programas para obtener todo esto. Váyanlos investigando. ¿Qué hay? ¿Qué les pide? ¿Qué necesitan? ¿Qué cosa? Vamos a ir explicando los métodos, cómo funcionan, y si tienen ustedes ya sus maquinitas y todo y la exploran, pues mucho mejor. Vamos a darles oportunidad así para la parte práctica de que quien quiera o quienes quieran mostrarnos cómo funciona la paquetería para hacer todo esto, ¿verdad? Pues para que vayan juntando sus puntitos extras, sobre todo para el final, ¿no? O a lo mejor para el extra ya pensaremos en dónde los pondríamos sus puntitos de sus participaciones especiales. Que créanme, les va a hacer falta. Entonces a lo mejor se los echamos al extra para que tengan puntitos extras, ¿no? Siempre que nos muestren todas sus presentaciones. Bien. Ok, si no hay preguntas ahí, continuamos. Bueno. ¿Cómo se llaman todas estas chácharas? Ay, bueno, pues todas estas chácharas tienen nombre. Y todo eso pues está aquí. ¿Quiénes son todas esas chácharas? Pues ya los dijimos. Bien, estas chácharas pues son estas. La matriz A es lo que se le llama la matriz de estado, ¿verdad? Aquí hay que quitarle la S. No sé por qué se fue eso ahí. Bien, la matriz de estado. ¿Ok? Esta es mi matriz de estado. La matriz A. ¿Por qué es la matriz de estado? Ah, pues porque se multiplica por el vector de estado. ¿Ok? Matriz de estado. Luego tenemos la matriz de entrada, que es esta. ¿Por qué es matriz de entrada? Ah, pues porque además se multiplica por el vector de entrada. Muy bien. Luego tenemos matriz de salida. Ah, ¿quién es la matriz de salida? Ah, pues es esta. Esta es la matriz de salida. Y esa matriz de salida es la que está multiplicada por el vector de estado. ¿Ok? Y esta matriz que está en la ecuación de salida y que se multiplica por el vector de estado, ah, pues esta es la matriz de salida. Y luego la matriz que se le llama de transformación directa es la matriz D, que es la que se multiplica por el vector de entrada en esta ecuación de salida. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación, que es esta, la de la derivada, está formada entonces ¿por quién? Por la matriz de estado, por el vector de estado, por la matriz de entrada y el vector de entrada. Luego tenemos la ecuación de salida. Esta ecuación de salida está formada, pues, obviamente, por el vector de salida, por la matriz de salida, por el vector de estado, por la matriz de transformación directa y por el vector de entrada. Entonces, esta es mi ecuación de estado. ¿Ok? Ahora, un elemento más que es importantísimo dentro de la representación que vamos a hacer y manejo de todo esto está lo que es se le llama el diagrama de simulación. Entonces, una parte muy importante de nuestra representación en el espacio de estado
es el diagrama de simulación. Y ese diagrama de simulación precisamente me va a ayudar para hacer, pues precisamente la simulación de lo que ocurre en el sistema y para que muchas veces yo de forma visual, al observar este diagrama de simulación que me está mostrando toda la relación e interrelación de todos estos elementos que forman mi ecuación de estado o mi representación en el espacio de estado, voy a poder determinar muchos de de los comportamientos o de las respuestas que genera el sistema. El ajuste que tengo que hacer, todo lo voy a poder observar mediante mi diagrama de simulación y ese también lo puedo representar dentro de usando la paquetería y eso va a ser bien interesante y bien importante que yo puedo ver cómo se comporta todo a través de esos diagramas de simulación. Entonces, si van investigando cómo se obtiene un diagrama de simulación y en su momento nos los quieren mostrar, sería excelente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver un diagrama de simulación. Los diagramas de simulación, la base para poder representar mi ecuación de estado, si ustedes ven, aquí tenemos derivadas y se trata aquí para que yo pueda hacer mi representación del sistema. Ustedes ven, aquí hay una derivada, pero resulta que yo aquí observo que aquí pues tengo mis variables de estado, pero aquí sin derivada. Y las que me van a relacionar todo esto, pues necesito obtener esta X sin nada. Bien, entonces, yo lo que necesito en mi sistema es poder tener mis variables listas para usarse. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues como aquí hay una derivada, pero yo necesito mi variable sin derivada, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le hacen a una derivada para poder quitarle esa derivada? Una integración. Simple, ¿verdad? Ok, entonces lo que voy a usar como base para obtener mi diagrama de simulación, pues van a ser precisamente esos integradores. ¿Ok? O sea, para poder integrar esas derivadas y quitar esas derivadas. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Pues voy a poner un integrador, pero como estamos hablando que voy a usar mis diagramas de bloques como base para obtener mi diagrama de simulación, entonces, recuerden ustedes, los diagramas de bloques se basan en Laplace, entonces yo voy a tener esa integral o ese integrador en términos de Laplace. Entonces voy a requerir integradores. ¿Esos integradores son quién? Son mis cuadritos en los cuales se coloca precisamente este 1 en S, que sería la integral en Laplace. Bien, como para cada cuadrito, ustedes recuerden que en cada cuadrito debe entrar una variable y obviamente va a salir una variable. Y dijimos, si esta es una integral, ¿qué es lo que tú quieres que entre aquí? ¿Para qué quieres la integral? Para quitar la derivada. Entonces, ¿qué debe entrar aquí? Pues va a entrar una X con puntito y ¿qué va a salir de aquí? Pues va a salir la misma X, pero ahora ¿quién? Pues sin el puntito. Así de difícil. Entonces, ¿cuál es mi base entonces para poder representar mi diagrama hacer mi diagrama de simulación? Pues van a ser los integradores. Entonces va a ser muy importante que aprenda yo a contar. Tengo que ver, si ustedes ven, aquí entra una variable de estado con su derivada y sale una variable de estado sin derivada. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que para poder representar mi ecuación, yo tengo que observar cuántas variables de estado hay. Y por cada variable de estado voy a dibujar un integrador. Entonces, hay 5 variables. Ah, entonces necesitaré 5 cuadritos de estos. En cada cuadrito deberá entrar una variable, entonces entrará x1 con puntos, saldrá x1. x2 con puntos, saldrá x2. Entonces, tantos integradores como variables de estado tenga. ¿Sí? Esa es mi base.
Aquí como solo hay una, aquí solo hay una variable, bueno, pues es un integrador. ¿Ok? Es para la forma general. Entonces, ahí vamos. Luego, una vez que yo ya dibujé todos los integradores, ahora lo que voy a hacer, pues ya es empezar a formar mi, mis funciones aquí, ¿verdad? Vamos a ver entonces. ¿Cuál es mi primer variable que tengo aquí? Que es esta ecuación. Pues dice que se va a generar x con puntito, pero dice que x con puntito se genera a partir de qué operación? ¿De una quién? De una suma. ¿Qué dibujo, qué elemento me representa una suma en un diagrama de bloques? ¿Alguien se acuerda? En un diagrama de bloques, ¿qué elemento hace sumas? El punto sumador, que es una bola. ¿Una bola va? Pues una bola. Bueno. Entonces dice que x con puntito lo genera una bola. Perfecto. Entonces bola. Dibujamos una bola, ¿verdad? Que es el sumador, es una bola. Y entonces en esta bola, dice que cuando se haga la suma de esas variables en esta bola, lo que sale de esta bola es x con punto. ¿Quién es mi x con punto en este caso? Pues es mi x con punto. Entonces quiere decir que ese x con punto es la que sale de la bola. Ahora, ¿cómo la formo? Bueno, pues vamos a ver. Dice aquí que x con punto viene de esta misma x. Ajá. De la x viene hacia x con punto. Perfecto. Entonces quiere decir que yo debo poner debo unir esta x, porque aquí dice que es x, no x con punto. Entonces no es de aquí para acá, sino es de x, donde se genera x, debe regresar a x con punto. Pero con una ganancia, ¿verdad? Porque aquí está la variable de estado, hay que ponerle esta ganancia. Perfecto. Entonces quiere decir que vamos a ir de x con punto, va a ir para acá, debe entrar con su ganancia y de la ganancia entrar al sumador. Ay, se me fue. Y luego, ¿cómo entra? Pues entra, dice ahí positiva, perfecto. Y con su ganancia que es A. Ahí está. Entonces ahí está. Ganancia A. Bien. Entonces ya este término ya está. ¿Ok? Ya está. Bien. Luego dice que también le vas a sumar a quién. Pues dice que es la entrada. Ok. ¿Dónde está la entrada? Pues debe estar en algún lado. Entonces quiere decir que debe venir de la entrada. Dice que entonces va de la entrada hacia x con puntito, perfecto, entonces tiene que ir de entrada a x con puntito, pero como se suma a este término, entonces debe entrar a la bola con una ganancia b, perfecto. Entonces, hay que poner aquí la ganancia b, entonces viene de la entrada, viene al cuadrito con la ganancia y de ahí entra el sumador, igual con su signo más, y ya nada más se pone la ganancia. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque es lo que dice la ecuación. Ya tengo mi término entonces ya primera ecuación ya está. Ya generé x con punto. Luego, ¿y la salida? Pues hay que formar la salida. Entonces ahora queremos salida. ¿Quién es la salida? ¿De dónde viene la salida? Pues igual viene de una suma. Perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Otra bola. Intentamos otra bola, en donde se van a sumar cosas. Y una vez que se realicen las sumas de lo que sea, lo que salga, pues eso es la salida, que salga de la bola. ¿Qué se suma en la bola? Pues vamos a ir término por término. ¿Qué se suma? X, que es mi variable, o sea, va de X a Y. Entonces, ¿cuál X? X, pero X sin punto, quiere decir que va de X
a Y. Ah, ok, entonces tiene que ir de aquí para acá. Pero ¿viene solita? No, viene con una ganancia. Ah, ok, entonces hay que poner cuadrito. Pues hay que poner un cuadrito porque viene con X, con una ganancia. Y cuando le agregues la ganancia, eso debe entrar a la bola. Ahí está. ¿Qué ganancia es? Ah, es la ganancia C que entra aquí, ¿verdad? A sumarse. Perfecto. Ahí está. ¿Ya acabamos? No. Ya puse este término, ya. Luego dice que hay que seguir sumando, pero ahora ¿a quién hay que sumar? Ah, la entrada. ¿De dónde viene la entrada? Pues la entrada viene desde aquí. Entonces quiere decir que vas a tomar el valor de entrada, pero no va directa, sino va ¿a quién? Con una ganancia. Ah, ok. Entonces viene esto, viene para acá. Hay que ponerle la ganancia. Y meterla a la bola. Ahí está, con su signo también. Y ahora sí ya, ¡tada! Ya pusimos todo. Entonces ya, ecuación lista. Y este es mi diagrama de simulación. Esa es la idea básica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a dibujar? Tienes que ver cuál es la relación, ¿verdad? Que hay, cómo obtienes cada una de las variables de estado, cómo se relacionan para obtener cada una de las variables de estado, las derivadas, pues tiene que ver con los elementos que hay, la relación que guardan con los coeficientes A para formar cada una de las variables de estado, cada una de las derivadas. Luego, obviamente, debe haber alguna relación que existe entre la entrada y las derivadas, seguramente hay una relación para que echar a andar al sistema. Después, esas variables de estado obviamente deben tener alguna relación que genere la salida y en algunas ocasiones también existe una relación directa entre la entrada y la salida. Sin embargo, esa relación entrada-salida de forma directa no se da muy seguido, ¿eh? Entonces, no se espanten si en la mayoría de los casos esta D no aparece, ¿sí? Quiere decir que a lo mejor D no va a aparecer, entonces aquí no va a haber. Y si no la hay, pues eso no significa nada, no pasa nada. En la mayoría de los casos D no aparece, es muy poco probable que aparezca. ¿Sí? Generalmente no hay. Llegará a pasar, pero no es muy seguido. Generalmente el sistema se compone básicamente de estos elementos, de matriz A, matriz C, matriz B. Esta matriz D aparece muy raro. Si llega a aparecer, bueno, pues la pone. Si no llega a aparecer, no pasa nada. Sigue siendo un sistema y sigue siendo un diagrama de simulación y sigue funcionando bien. ¿Ok? Estos son los elementos que necesitamos. Entonces, todo eso es lo que vamos a usar. Vamos a determinar, vamos a ver cómo se determina cada una de estas matrices que forman al sistema. Vamos a hacer uso de los diagramas de simulación. Para llegar a obtener todo esto, vamos a requerir tanto ecuaciones diferenciales del sistema o bien funciones de transferencia. Y entonces ahí es donde yo requiero que me ayuden. De los ejercicios que tenemos, que ya tienen ustedes en los documentos, pues investiguen tanto las ecuaciones del sistema como funciones de transferencia para que podamos ver los métodos. Pero necesito que chambeen. Bien, entonces eso sería pues todo por hoy. Entonces ya nada más nos quedaría, por favor, pónganse a trabajar, pónganse a estudiar todo lo que son conceptos, operaciones con matrices, porque eso es lo que vamos a trabajar el examen del día lunes. Les voy a poner la rúbrica para que vean los detalles, preparen su material.
Seguramente va a ser el examen, es algo muy simple, será un formulario que tenga pues algunas preguntas, algunos cuestionamientos, algunos problemillas por ahí muy simples y ya y eso es todo. Bueno, pues pásensela bien bonito, cuídense mucho y si no hay más, pues nos vemos el lunes. Bye bye.